Buenas tardes a todos, gracias por venir. Para los que no conozcáis, os presento a Israel Mármol. Es profesor de macroeconomía aquí en BBA y aparte es asesor y director financiero. Ha sido profesor en Le Roche y tiene un título de los más importantes que hay a nivel financiero, que es el European Financial Advisor. Por lo demás, ya él se puede presentar, se puede seguir hablando de ti y os va a dar una charla sobre finanzas personales que va a ser muy interesante. Además, no solo para los de BBA, los de comunicación que habéis venido, también os va a gustar. Un aplauso para Israel. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y bueno, traigo una presentación, siempre la tengo, pero es muy habitual que la quinta diapositiva ya se me haya ido totalmente y esté cabalgando por los cerros de Úbeda. Y además lo que más me gusta también es el diálogo y el discutir, con lo cual, bueno, pues si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión o incluso discrepáis abiertamente con lo que os estoy diciendo, nos vamos a divertir mucho más si me lo decís y lo debatimos, ¿vale? Entonces, bueno, es una presentación sobre finanzas personales, sobre un tema que le suele gustar mucho a la gente y que suele dar lugar a, bueno, pues a polémicas, a problemas cuando no se llevan bien, ¿vale? La presentación quizá está orientada a gente con un poquito más de edad de vosotros, pero nunca es demasiado tarde para empezar. Es más, siempre es tarde para empezar, con lo cual, bueno, esto es un ejemplo real sacado del país. Un ex vicepresidente de marketing de Oral-B trabajando con 77 años preparando hamburguesas a $10 la hora para poder permitirse lo que sus compañeros jubilados no pueden con la pensión que reciben. Simplemente por no haberse preocupado de ahorrar para la jubilación. A todos nos parece que eso está lejísimos, ¿vale? Pero nunca es demasiado tarde para empezar, sobre todo porque el problema te puede venir o en la jubilación con 77 años o te puede venir con 40 años en un periodo de paro prolongado o una enfermedad o un problema. En España tenemos la ventaja de que tenemos una protección social bastante mejor que la de Estados Unidos, con lo cual no existe menos problemas, pero le puede pasar a cualquiera. Esto es un ejemplo real, de un hombre que con 77 años se tiene que poner a servir hamburguesas a $10 la hora porque no puede permitirse lo que desea, ¿vale? Vale, estas son mis credenciales para hablar de finanzas y de bolsa. Me he arruinado una vez y media en bolsa, no siguiendo los consejos que luego me dedico a dar. Con lo cual, ¿conocéis el dicho del abogado que se defiende a sí mismo y tiene un imbécil por cliente? Pues, en fin. No sé lo que va a pasar en los mercados, nadie lo sabe. Y el que os diga que lo sabe, os está engañando miserablemente. Os está engañando o se está engañando a él. Con lo cual, el mayor enemigo que tenemos, sobre todo cuando hablamos de dinero, somos nosotros mismos. Y tratar de predecir el comportamiento del mercado es totalmente suicida, porque nadie sabe lo que va a pasar. Luego, cuando salen ya predicciones diciendo que el ladrillo va a subir un 6% un año o que la bolsa tiene un potencial del 20%, eso ya es directamente ridículo. En realidad, lo que están tratando es, o se están engañando o están tratando de manipular a quien tiene delante para que le entregue el dinero. Y el asesor, el que os tiene que acompañar a la hora de gestionar vuestro dinero, es un cenizo que debería deciros muchas más veces no hagas eso que estás pensando hacer que hazlo. Cuando alguien llama y os dice tengo una oportunidad única y hay que hacerlo ya, en realidad lo que os está diciendo es no tengo el más mínimo respeto por vuestra inteligencia y lo mejor que podéis hacer es colgarle educadamente el teléfono y no volver a cogérselo, sobre todo en temas financieros. ¿Por qué ahorrar? Sé que sois todavía muy jóvenes, pero también los hábitos se crean desde que uno es muy joven también. ¿Por qué ahorrar? Porque el mundo ha cambiado muchísimo y va a cambiar muchísimo en los próximos 20 o 40 años en lo que os queda a vosotros de carrera profesional. Vamos a tener periodos de sequía y hay que estar preparados para ellos, ¿vale? Y porque vamos a vivir cada vez más. Vosotros, desde luego, bastantes de vosotros vais a llegar a los 100 años. Un porcentaje significativo de vosotros vais a llegar a los 100 años. Empezad a pensar lo que es eso
cuando os vayáis a retirar con 68 y todavía os queden 32 años de vida, a bastantes, para vivirlos con una pensión que se va a ir recortando porque la cotización va a ser cada vez más exigente, ¿vale? Soy un cenizo, ¿eh? Por algo nos dicen a los economistas que, sabéis que a la economía la llaman la ciencia lúgubre, ¿no? Bueno, pues esta es la primera de las sorpresas que os quiero comentar. Tenemos que salir, o la idea de esta sesión, cuando la imparto, es salir con pocas ideas y muy claras, y la determinación de diseñar un plan de acción para gobernar el patrimonio con una partitura. Esto es un homenaje a un profesor que le tengo muchísimo cariño, Bartolomé Alarcón, que él dice siempre que hay que dirigir con partitura, y yo lo llamo pues invertir con partitura. Vale. ¿Qué es tener éxito invirtiendo? Bueno, ¿hay alguno aquí, sé que todavía soy muy jóvenes, pero ¿hay alguno aquí que esté ya en bolsa, que tenga ya algún tipo de inversión? ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Por qué estás en bolsa? Pues ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque veo que es un producto financiero mejor que lo que ofrece un banco, de cara a una rentabilidad. Vale, pero lo que me estás dando no es la razón por la que... O sea, sí es una de las razones por la que estás en bolsa. Vale, ahí es donde quería ir. Esa es la respuesta que se da en el 90% de las ocasiones, y además es la respuesta que en el 100% de las ocasiones es incorrecta. No sé si conocéis una... Pero no lo digo... o sea, todo lo que os diga, por favor, no lo toméis como algo personal, ¿eh? Perdonadme si puedo ser un poco directo, pero también me gusta... Prefiero que tengamos este diálogo sincero, ¿vale? No es nada personal y de verdad que es incorrecto. Hay una canción de hace muchísimos años de Sabina sobre Cristina Onassis, que empezaba diciendo que era tan pobre que no tenía más que dinero. Resulta que el dinero no es nada. El dinero es una creación artificial que es tremendamente importante, que tenemos que cuidar como oro en paño, evidentemente, pero invertir o estar en bolsa o hacer cualquier tipo de actividad, la razón por la que yo estoy aquí, por la que vengo a daros clases, la razón por la que trabajamos, tiene que ser para cumplir unos objetivos en esta vida. El dinero no es más que la herramienta, y tú has dado la primera respuesta, era parcialmente correcta o buena, porque sí que es cierto que la bolsa, bien elegida a un medio plazo, te va a ofrecer mucha mejor rentabilidad que otros productos que te suelen ofrecer. O sea que por ahí está muy bien, pero estar en bolsa simplemente por ganar dinero es muy triste. Muy triste, pero no te lo digo a ti, perdóname, Nacho, no te lo quiero decir a ti personalizando. Te quiero decir que ganar dinero por el mero hecho de ganar dinero no sirve para nada. Ganar dinero sirve para cumplir unos objetivos, para retirarte en una playa de Garrucha dentro de unos años, o para cambiar de coche, o para enviar a tu hija a la universidad, o para pagar la boda de tu hijo cuando llegue el momento. Ese es el verdadero objetivo de estar en bolsa y de ganar dinero. Y ese es uno de los problemas, y el mayor problema que tienen los inversores, principalmente en España, es que no tienen objetivos. No saben para qué está. Y al no saber para qué está, no puedes decidir cómo invertir adecuadamente, porque no es lo mismo invertir para tu jubilación dentro de 40 años o dentro de 30, que puedes asumir muchísimo más riesgo y debes estar en bolsa, que para pagar el máster que vas a hacer dentro de 4 años, en el cual no te puedes jugar el capital que tienes acumulado para el máster, porque te puede venir un golpe de la bolsa, llevarse el 40% y te encuentras con que no puedes pagarlo. Entonces, si no has definido adecuadamente los objetivos, no sabes para qué estás. Un dicho muy cierto es que no hay buen viento para quien no sabe dónde va, para el barco que no tiene rumbo. Si no sabes a dónde vas, no puedes marcar el rumbo. Con lo cual, lo primero que tienes que decidir es qué es lo que quieres. Ir haciendo un análisis de lo que quieres conseguir. Pues el primer análisis que tendríais que pensar una vez que vayáis avanzando en la carrera es, bueno, pues el máster. ¿Qué queréis hacer un poco después? ¿Cuándo os queréis comprar la casa? Luego ya llegará la boda. Todo esto os quiero ir lanzando ideas que os deberían de ir sirviendo para ir planificando un poquito vuestra vida. Aunque sea en esbozos, que luego, evidentemente, la vida os va a llevar por temas que jamás podríais imaginar, pero al menos tener ese esbozo. Y saber que el dinero no es más que la herramienta para conseguir esos objetivos, esas ideas, esa que tenéis en mente y que pretendéis conseguir. Por eso el estar en bolsa para ganar dinero es una herramienta, es no el por qué, sino el para qué. ¿Vale? Vale.
Tener éxito invirtiendo, que es el título de la sesión, ¿por qué es tan difícil tener éxito invirtiendo? No sé si habréis leído a Paulo Coelho, pero es que resulta que cuando realmente deseas algo, todo en los mercados financieros conspira para que no lo consigas. Quiero decir, hay muchísimos obstáculos para conseguir tener éxito en una inversión, en bolsa, para conseguir que tu patrimonio funcione y realmente te permita vivir una vida plena. Todo conspira para que no lo consiga. Lo primero que conspiramos para no conseguirlo somos nosotros. Nosotros tenemos un cerebro. ¿Ves? Ya me he ido... No he llegado ni a la cuarta diapositiva, me pasa siempre. Nosotros tenemos dos cerebros. Tenemos dos cerebros que Daniel Kahneman y Amos Tversky, dos israelíes, hicieron una serie de experimentos y identificaron dos cerebros que llamaron el cerebro 1 y el cerebro 2, pero eso no nos da una pista de cómo son. Pero si llamamos al primero el reactivo o emocional y al segundo el racional o el reflexivo, sí que nos dice cómo funciona. El primero es el que nos permitió sobrevivir en la sabana. En la sabana africana, cuando nos estábamos desarrollando, cuando estábamos evolucionando, el primer cerebro era el que nos salvaba de los peligros inmediatos, inminentes, de cuando había un león que podía saltarte encima o cuando podía haber un ataque de una tribu oponente. Ese cerebro es un cerebro muy rápido que actúa incluso antes de que sepas que hay un peligro, y es un cerebro muy bueno para tomar decisiones cuando es probable que las conclusiones sean correctas, cuando los costes de un error sean pocos y cuando la reacción rápida ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. El problema con el segundo cerebro es que es muy lento y además consume muchísima energía, con lo cual tenemos que delegar gran parte de las actuaciones de nuestra vida cotidiana al cerebro 1, al reactivo, porque si no nos agotaríamos emocional y físicamente. Eso se nota muchísimo cuando vas conduciendo. Tú cuando vas conduciendo haces muchísimas actuaciones. Cuando juegas a un deporte haces muchísimas actuaciones que no sabes ni por qué las has hecho. Simplemente antes de que hayas podido ver el estímulo ya has reaccionado. Ese es el cerebro 1. El problema del cerebro 1 es un cerebro muy eficiente para trabajar en la sabana, para sobrevivir allí y para la mayoría de las actividades de la vida cotidiana. El problema que tiene es que cuando, lo tengo aquí, la situación no es familiar, es mucho lo que está en juego, o hay tiempo para obtener más información, tenemos que forzar a entrar el cerebro 2. El cerebro 1 es muy emocional y además, precisamente por eso, suele dominar al cerebro 2. Suele conseguir mantenerlo dominado. Por eso es muy importante en situaciones, sobre todo potencialmente de estrés, haber trabajado antes lo que vamos a hacer y tener un plan de acción, que es la razón también por la que llamo a esto invertir con partitura. El peor momento para tomar una decisión sobre inversión es cuando los mercados se están derrumbando. El peor momento para poder decidir si invertimos, si no invertimos, si compramos o si vendemos, es cuando las emociones están bullendo, cuando los titulares están continuamente apareciendo o están apareciendo continuamente titulares sobre bolsa, porque es el momento en el cual es más fácil equivocarnos. Había un psicoanalista inglés, Bion, muy famoso por temas de psicología en grupos, pero que lo traigo porque él dijo que él sobrevivió al Blitz alemán en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes bombardeaban Londres todos los días, y lo que le permitió el sobrevivir fue el mantener la cabeza fría durante los bombardeos, el ser capaz de no sucumbir a ese cerebro 1 y seguir los planes que había de evacuación y de salvaguarda. Lo que quiero decir es que el peor momento para tomar una decisión es durante el bombardeo. Tienes que tenerla antes. ¿Vale? Ok. Entonces, tener éxito invirtiendo es, bueno, pues conseguir alcanzar esos objetivos que nos hemos batido, que nos hemos marcado con anterioridad. Tener éxito invirtiendo no es batir al índice, no es superar a las grandes leyendas de la inversión, ni tener grandes éxitos de los que alardear.
Tratar de conseguir eso te distraerá de una tarea muy sencilla, pero interesante, que es diseñar el programa de inversión y conseguir los objetivos que nos debemos marcar antes. Invertir tiene que ser una tarea tediosa, aburrida, y no podemos buscar ahí emociones fuertes. ¿Por qué? Porque es muy factible conseguir emociones fuertes en Wall Street o en el IBEX, al igual que es muy factible conseguirla en el casino. El único problema es que lo más factible es que esas emociones sean negativas, porque realmente lo que nos vamos a llevar son sorpresas bastante desagradables si vamos con la idea de conseguirlas. E incluso si las emociones fuertes o las positivas fueran iguales a las negativas, hay un problema, que es que las emociones negativas, y esto es importante para todo lo que consideréis en esta vida, las emociones negativas, incluso en las relaciones de pareja, en el trabajo, tienen un impacto emocional de 3 a 5 veces superior a las positivas. Eso está perfectamente estudiado. De tal modo que en el trabajo una crítica normalmente tiene que ser compensada por 2,5 o 3 alabanzas para que tenga un impacto emocional equivalente. Y en la pareja está más cerca de 5-1. O sea, que las riñas de pareja, los problemas que podáis tener con vuestras parejas, causan un impacto emocional 5 veces superior al positivo. Con lo cual, hay que trabajar muchísimo porque incluso si se compensan o en números absolutos hay el mismo número de emociones positivas que negativas, el impacto emocional puede ser de 3 a 5 veces superior. Con lo cual, no es el sitio para buscarlo. ¿Vale? Bueno, ¿cuándo hay que empezar? Pues con el primer sueldo, con lo primero que tengamos. ¿Por qué? Pues porque ahorrar también es un hábito que se construye y entonces pues con el primer sueldo del que dispongamos, yo entiendo que ahora mismo es complicado, pero en la medida de lo posible, con el primer sueldo que se tenga, el apartar 30 euros todos los meses, apartar 50 euros todos los meses para ir construyendo ese pequeño colchoncito, siempre será más que recomendable para crear el hábito y para ir creando ese colchón. Si quisiéramos tener a los 68 años, que es la fecha más actual más o menos de jubilación, un capital final de 200.000 euros, hice simplemente estas 2 tablas sencillitas, pero la diferencia es tremenda de empezar con 28, con 38, con 48, con 58 euros. El importe mensual que hay que ahorrar para llegar a un capital final es descomunal. Claro, si ponemos, esto es suponiendo un 3% y empezando a los 28, si empezamos a los 20, empezamos a los 21, desde luego es incluso menor. O qué capital inicial tengo que tener a un 3% para conseguir un capital final de 200.000. También, pues evidentemente la diferencia es tremenda. Todo lo que sea empezar más tarde es perder desde luego tiempo. Hay una regla, es la regla del 72. Si tú divides la rentabilidad que obtienes 72 entre la rentabilidad que obtienes, tienes el tiempo, el número de años que tardas en duplicar un capital. Entonces, si obtienes un 6%, tardas 12 años. Con lo cual, pues si supones que ahorramos 48 años, multiplicamos por 2, por 4, luego por 8 y por 16. Si conseguimos una rentabilidad del 6% durante 40 años, durante 48 no, 36 años son 3 ciclos. ¿Vale? Tendríamos el doble, tendríamos el cuádruple porque estamos duplicando el doble y tendríamos 8 veces. El problema de empezar muy tarde es que si pierdes el último ciclo, no es que te quedes con 6 veces lo que tenías, es que en lugar de tener 2, 4 u 8, te quedas con 4. ¿Me explico? Si vas a obtener, si empiezas con 100, en un ciclo consigues 200, en el siguiente consigues 400 y te quedas en ese, si has empezado demasiado tarde, pierdes el llegar a 800. Claro, la diferencia no es proporcional, es geométrica. Entonces, esa es la razón por la cual cuanto antes empieces, mejor, porque vas a ir acumulando más ciclos. Un 6% de rentabilidad es ambicioso. Desconfiad de quien os ofrezca... La bolsa americana en los últimos 100 y pico años, incluyendo dividendos, ha dado un 10% aproximadamente de rentabilidad
aproximadamente. La bolsa española no, la bolsa española en este momento está en el punto en el que estaba hace 20 años. Clavado. La bolsa española es que tiene varios problemas, es un mercado pequeño, muy concentrado en muy pocos valores, y ahora mismo la bolsa española pues tiene un problemón, que es que el BBV y el Santander son como el 35-40% del índice, y la banca europea y en especial la española pues sigue arrastrando todos los problemas de hace 10 años, de la crisis. Vale. El segundo error, pensar que es posible hacerse rico en bolsa. No existen recetas infalibles, no existen recetas milagrosas. Uno de los mejores inversores, Peter Lynch, dice que la gente no tiene paciencia para enriquecerse lentamente y en lugar de ello decide arruinarse rápidamente. Invertir, la definición más aceptada de invertir es obtener una rentabilidad adecuada de tu capital preservándolo. Si no lo preservas, ya no estás invirtiendo, estás haciendo otra cosa, que es especular. Y el problema con la especulación es que te puede llevar a obtener unos grandes resultados, pero también te puede llevar a perder el capital. Warren Buffett, que no sé si lo conocéis, pero es el mejor inversor que ha existido después de Benjamin Graham, que fue su profesor, dice que la primera regla a la hora de invertir es no perder capital y la segunda no invertir nunca, olvidar nunca la primera. El problema de buscar rentabilidades exageradas es que lo más probable es que termines poniendo en grave riesgo tu capital, y el problema de poner en grave riesgo tu capital pues es que no tienes para volver a empezar. Se puede vivir sin obtener una gran rentabilidad, pero realmente es más complicado, mucho más complicado vivir sin mantener o preservar tu capital. Entonces nadie sabe cómo hacerlo, y desde luego los que lo saben no lo van a contar. Con lo cual, que nadie os ofrezca una receta mágica, una fórmula infalible o un secreto para haceros rico en bolsa. Hay un libro, se escribió hace ya muchísimos años, o sea que esto ya son verdades universales, que el título es ¿Dónde están los yates de los clientes? Y entonces el resumen del libro, yo puedo resumir el libro, que pueden ser como 300 páginas, simplemente con el título y con la contraportada, que es como un chiste o como de alguien que estaba visitando una marina, el puerto del Candado, o el equivalente ahí en los Hamptons en Estados Unidos. Y entonces estaban pasando por allí, estaban viendo, pues este es el yate del consejero delegado de JP Morgan, este es el yate del consejero delegado de Fidelity, este es el del otro. Y entonces, claro, cuando iban ya por el 8º yate, se paró y dijo, ¿y dónde están los yates de los clientes? Ese es el resumen del libro. El tercer error es olvidarnos de la parte emocional de nuestro cerebro. Esto ya lo he comentado. Las emociones, el cerebro 1, suele dominar a la razón precisamente en los momentos en los que más necesario es mantener el control, mantenernos fríos y racionales. Y el peor momento para tomar decisiones es en mitad de un bombardeo, hay que tenerlas pensadas. Por esa es la razón por la cual es conveniente tener un plan, unos objetivos, una partitura, una política de inversión. El cuarto error es no seguir un plan de ahorro. No hacemos un plan para acertar, porque es imposible, no podemos prever el futuro, es para comprometernos. No podemos saber la rentabilidad que vamos a obtener de las inversiones, no podemos saber qué es lo que va a pasar, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos. Lo que sí podemos es controlar nuestro comportamiento, lo que sí podemos es decidir cuánto vamos a ahorrar todos los meses y mantener esa disciplina. Y también en qué vamos a invertir y cómo lo vamos a hacer, sin cambiar en función de las noticias o en función de por dónde sople el viento. Tenemos que tener un plan para cuando vengan maldadas, para cuando vengan las crisis, porque van a venir, es impepinable, va a venir siempre una crisis y van a venir problemas. Esto es una frase de Napoleón, que ninguna batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo, pero también decía, pero nunca vayas a una batalla sin un plan. Vale, esta la verdad es que me gusta, porque esto aplica a la inversión financiera, aplica a vuestra vida, aplica a cuando dirijáis una empresa y aplica a cualquier cosa. Hay una relación entre los procesos y los resultados. Tener procesos no garantiza resultados.
Pero desde luego, sin procesos, la única manera de conseguir resultados es siendo un idiota con suerte. ¿Vale? Si no tienes procesos, si no tienes resultados, pues eso se llama justicia poética. ¿Vale? Si tienes procesos y no tienes resultados, es una mala racha. También la suerte interviene, pero hay que conseguirlo. Y si tienes procesos y obtienes resultados, pues lógicamente es la estrella. Es el objetivo que todos buscamos. Evidentemente, tener los procesos no te garantiza que vayas a conseguir los resultados, pero lo que sí prácticamente te lo garantiza es el no tenerlo, pues el fracasar. Vale. Quinto error es confundir el papel del asesor y el vendedor de la entidad financiera. Y esto es algo que es importante para cualquier aspecto de vuestra vida cuando os relacionéis con los bancos. El empleado del banco, y no es algo personal, yo me llevo muy bien con banqueros, tengo grandes amigos, pero cuanto mejor me llevo ha sido cuanto más profesional ha sido la relación y cuanto más les he exigido. El banquero con el que tratéis suele poner asesor comercial. Y entonces lo habitual es que nos quedemos con la palabra asesor y nos olvidemos que es comercial. Y sobre todo nos olvidemos de quién le está pagando. Entonces, si tenemos muy claro que no es un asesor como tal, sino que es un vendedor y que su cometido es vendernos lo que quiere el banco, que es el que le paga, podremos construir una relación fructífera y sana, una relación que realmente funcione. Si nos confiamos en él ciegamente y no le hacemos las preguntas pertinentes, no le cuestionamos lo que nos afirme y lo que nos diga, ahí es donde vienen los problemas, los AIs y luego las preferentes. Vale. Sexto error es no considerar los gastos ni los impuestos o darles a los impuestos demasiada importancia. Esto está mal redactado. Tiene que haber puesto o darles a los impuestos demasiada importancia. La rentabilidad va y viene, pero los gastos siempre están ahí. Entonces, como no podemos controlar la rentabilidad, pero sí podemos controlar los gastos, tenemos que trabajar lo que podemos controlar, pues vamos a trabajar eso. Esto me lleva a otro punto. El estrés viene de dos cuestiones, de la falta de predictibilidad y de la falta de control. Como no podemos predecir lo que va a pasar, vamos a controlar lo que sí podemos controlar. Entonces, esto también vale para cualquier cosa, cualquier actividad que vayáis a hacer en vuestra vida. Lo que no podéis controlar, olvidaros de ello. O al no olvidaros, no preocupar de tratar de controlar algo que no, por definición, está fuera de vuestro control. Por decir algo, bueno, de macro, la política monetaria del gobierno, la rentabilidad de las inversiones o los cambios legislativos. Lo que sí podéis controlar es cómo reaccionáis a esos cambios. ¿Vale? Y la segunda cuestión es los impuestos. Hay una frase americana que dice que hay dos cosas seguras en esta vida, que solo hay dos cosas seguras, son la muerte y los impuestos. Entonces, bueno, pues es un tema importante, pero se le suele dar la vuelta a la hora de vendernos productos y quieren convencernos de que contratemos productos exclusivamente por la razón de que no vamos a pagar impuestos. Normalmente, los productos con los que no pagas impuestos no los pagas porque no has ganado dinero. Es la cuestión. Entonces, dedicarnos, olvidarnos o preocuparnos exclusivamente de los impuestos no es el criterio adecuado para elegir una inversión. Y luego este quizás es el más polémico. Apostar por el ladrillo por los bienes tangibles. Es muy habitual que la gente, primero, se vea muy atraída por el ladrillo, por invertir en vivienda, pero si cogemos la rentabilidad real de la vivienda en los últimos 130 años, que son los datos que existen para Estados Unidos, que lo hizo Robert Shiller, resulta que apenas ha batido la inflación. Aquí en España tenemos un problema, que es que yo nací, mis padres crecieron en una época en la cual el precio de la vivienda se disparó a unos límites, vamos, realmente descontrolados. El único problema, lo que se nos olvida, es que en los años 70, cuando se produjo esa subida, esa explosión del precio de la vivienda, había otra cosa que también estaba desbocada, que era la inflación. Entonces, si consideras
la subida de precios de la vivienda, descontando la inflación, que es como hay que hacerlo con los precios reales, la subida del precio no fue tal. No fue tan rentable como pareció. Lo que pasa es que tenemos la ilusión financiera de que sí fue así. Entonces, bueno, pues ese convencimiento de que la vivienda o de que el ladrillo nunca baja nos llevó a unos excesos descomunales que terminaron en el 2007 y 2008 y todavía estamos pagando ese error. Y luego, los bienes tangibles. Cada 3 o 4 años aparece una nueva moda. Hace no mucho se puso de moda el oro. Luego tenemos los sellos, el invertir en arte, Maderas Naturales, que fue otra empresa que quebró hace no mucho, que ofrecían unas rentabilidades absolutamente descomunales comprando maderas nobles o comprando plantaciones de árboles para maderas nobles. A todos nos llama mucho la atención pues eso, el hecho de que puedes tocarlo, de que puedes verlo, de que el oro brilla muchísimo, de que los sellos están ahí, cuando en realidad hay varios problemas, por ejemplo, cuando te quieren convencer de invertir en arte o en pintura. Y es que te ponen un caso concreto de un pintor que compró a alguien en los años 60 y que ahora mismo vale una auténtica millonada. Lo que no te ponen son los otros 999 o 9.999 pintores que también vendieron en esa época y que ahora mismo no valen nada. El problema con todos estos bienes tangibles es que la rentabilidad que podía haber en esos productos, en esos cuadros, en ese oro, en esos sellos, en cualquier cosa de esas, ya la ha extraído el que te la está ofreciendo. Y además devenga IVA y tiene unos gastos asociados que suelen comerse la rentabilidad de partida. Con lo cual, cuando estás comprando uno de esos temas del precio que estás pagando, es posible que un 40% se vaya, un 40 o un 50% se vaya entre los impuestos y entre los gastos, con lo cual la rentabilidad que tienes que obtener para simplemente estar a cero es ya de un 100%. Pero si compras algo por 100, le has quitado 20 de IVA, 30 de comisión, empiezas con 50, tiene que duplicar su precio para que valga simplemente lo que pagaste por él. ¿Vale? No sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda, algún comentario, alguna puya, algo con lo que no estéis de acuerdo, alguna anécdota. La anécdota se la conté yo a mi alumno ayer. Sí. Estudios en bolsa cuando están viendo una final de la Champions. No. Sí. Invertir en bolsa o tomé la decisión de invertir en bolsa ese día y cuando abrió el mercado al día siguiente pues invertí 2.000 euros y no le presté atención y se fumó a vida. Pues por la memoria de Guillato y que te llevaba a ¿verdad? Es que en los momentos de euforia es el peor momento para invertir. Que en los momentos de euforia es cuando nos lleva a error. Que yo ahorro no por nada en especial, simplemente para tener dinero, no sé. A ver, está bien pero el crear ese hábito de ahorrar, el separar una parte de los ingresos y tenerlo ahí pues para cualquier cosa, o para un capricho o para cuando lleguen mal dadas. Una de las primeras cosas que sí que se debe hacer cuando empecéis cuando se empieza con un sueldo es, normalmente la ecuación es ingresos menos gastos igual a ahorro. O sea, ahorrar lo que te queda después de pagar todas las facturas.
lo mejor, lo más conveniente, lo más adecuado es darle la vuelta y decir cuánto quiero ahorrar y decir ingresos menos ahorro y gastarte la diferencia. Es completamente distinto, aunque no lo parezca, es completamente distinto el resultado. Porque simplemente voy a ahorrar lo que me quede después de pagar las facturas, cuando llega la tarjeta de crédito, no es que no ahorre, es que te lo vas a terminar comiendo. Por eso el método, la idea, lo más adecuado desde el primer momento en el cual empezáis a tener un sueldo, en el cual podéis tener esa disponibilidad, es decir, voy a ahorrar esta parte y separarlo completamente de la cuenta en la cual está en el resto de los gastos, incluso que esté en otra entidad completamente distinta para que no existe la tentación de gastarlo. Otra cosa que sería muy bueno es para aquellos que fumáis, un incentivo importante para dejarlo es precisamente coger y empezar a separar todo lo que no se gasta o lo que se gasta en tabaco, precisamente en otra cuenta separada, para empezar a ver todo lo que se quema y todo lo que se consume en ese hábito. A ver, yo lo digo como fumador. Yo dejé de fumar hace 10 años, fumaba como un auténtico descosido, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Es más, yo estoy convencido que yo no soy exfumador, yo soy fumador, lo único que ahora tengo una pausa de 10 años, pero si yo ahora cogiera un cigarro después de terminar esto, mañana estaría fumando otra vez, o sea que bueno, es una buena forma. Sí, no, ahí tiene razón que el mito... ¿Qué? Sí. Sí. Claro. Sí, no, hasta cierto punto tiene razón, pero me acuerdo de un comentario de un tío que estaba tratando de sermonear, como estoy haciendo yo ahora, a otro que llevaba 20 años fumando, y decía, a ver, mira, si en estos 20 años que llevas fumando hubieras guardado ese dinero, ahora mismo tendrías un Ferrari. Y entonces le decía el otro, bueno, ¿y tú has fumado estos 20 años? No, y dice, ¿dónde está tu Ferrari? O sea que consejos vendo, pero sí, no, sobre todo cuando lo estás intentando, cuando estás empezando a dejar de fumar, es bueno, cuando estás empezando es bueno el separar ese dinero y luego darte algún capricho o darte alguna cuestión. Sí que es cierto que luego al final el dinero va a otro sitio, pero si coges el hábito de separar ese dinero, llevarlo a otra cuenta, ponerlo en una cuenta completamente separada y no tocarlo, algo tendría que quedarse ahí. Algo. Sí. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Se os ocurre alguna cosa más? ¿Qué más os puedo contar? ¿Qué? Pues comprando acciones a crédito. Eso es uno de los peores errores que se puede cometer. No, pero oye, perdona, eso es lo primero que he dicho, hace bien en preguntarlo. Si lo peor que puede pasar es que no te conteste. Sí. Una de las peores cosas que se puede hacer es comprar acciones a crédito, porque si tú inviertes 100.000 euros y el mercado cae un 40%, te siguen quedando 60.000. Y a partir de ahí, bueno, pues te puedes recuperar, necesitas que el mercado suba una barbaridad, pero te puedes recuperar. El problema es que apalancándote o comprando acciones a crédito, si tú tienes 100.000, o sea, si tú tienes 20.000, te pueden prestar 80, por decir algo, que es muy habitual que te presten 4 veces lo que tú tienes. Y entonces tienes 100.000 para invertir, pero de esos solo 20.000 son tuyos, que es el equivalente al capital en una empresa, el capital y deuda. El problema es que si estás apalancado, si has invertido a crédito y te encuentras con una caída de la bolsa del 20, 25, 30%, como fue en mi caso, resulta que la caída se lleva todo lo que tú tienes de capital, todo lo que tienes propio. El banco ejecuta tus inversiones, las vende, se recupera su crédito, tú te quedas a cero, el banco se lleva lo que puso, pero no tienes la oportunidad de recuperarte. ¿Vale? Esa es la razón, ese es uno de los grandes errores que no... La rentabilidad que tú pierdes era el dinero que tú habías puesto, ¿no?
Claro. O sea, los 20.000 euros tuyos eran ese 20% de rentabilidad sobre su dinero, sobre el que te presta el banco. No, son dos cosas distintas. El banco te presta el dinero al 4, al 5, al 7% al que él considere adecuado. El problema que hay ahí es que si tú inviertes 100 y cae la bolsa un 40%, te quedan 60. Vale, y son 60 tuyos, has perdido 40 y te duele mucho, pero sigues teniendo... vamos a hacer el cálculo. Si tienes 20 y cae un 40%, te quedan 12. Bueno, no, te quedan 16, perdón. Vale, tienes 20 y te queda un 50. ¿Vale? Te queda un 50, te quedan 10. Vale, te duele mucho, pero sigues teniendo 10 con los cuales empezar, con los cuales seguir adelante. ¿Vale? El problema es si tienes 20, pides 80 prestados o pides 40, me da igual, ¿vale? Y entonces inviertes esos 100 sobre los 80 que has pedido prestados. Si la bolsa cae nada más que un 20%, se lleva todo lo que tú tienes de capital, con una pérdida de un 20%, se lleva todo lo que tú tienes de capital, se quedan 80, pero como son los 80 que le debes al banco, el banco vende tus inversiones, se ejecuta, se queda sus 80 y tú te quedas así. Sí. Sí. Y fuera. Sí, sí. Exacto. Ah, vale, es eso. Sí, pero a la hora de rentabilidad se estaban confundiendo o eran dos conceptos distintos. El banco lo que hace siempre es cubrirse para no sufrir pérdidas y para no tener que perseguirte. Entonces el banco, en el peor de los casos, que pueda ser una caída de la bolsa de un 12%, como se dio hace apenas 3 años con el referéndum del Brexit, no, 2 años, pues que no se quede el colgado y que no se quede con una deuda que no le vayas a pagar. Sí, sí. Cualquier broker te lo ofrece. Es fácil, Inversis, el Bank, cualquiera de esos te lo ofrece. Lo que pasa es que se cubren y no hace falta ni siquiera que la pérdida se lleve todo lo que tú tienes invertido, sino que en el momento en el que te quede 10, 12, 15% de lo que tú tenías, te ejecutan y lo pierdes. Sí. Sí, me suena. No, hombre, sobre un broker en concreto no voy a dar ninguna opinión, al igual que no la voy a dar sobre un banco o sobre un. Lo que sí puedo hablar es de productos. Entonces, hay productos que se anuncian muchísimo, por ejemplo, los contratos por diferencias. Y esos productos son terribles. Hay una cosa interesante, que es que en la publicidad de los contratos por diferencia, CFDs, desde hace apenas un año, hay que incluir el porcentaje de clientes que pierden dinero con esos productos. Vale. Si encontráis algún anuncio en el cual haya menos de un 80%, os invito a cenar. ¿Vale? A ver si hay algún anuncio de contratos por diferencia de derivados que tengan menos de un 80% de clientes que pierden el dinero, invito a cenar. El que me lo traiga. Cubro cualquier apuesta. Los contratos por diferencia, los derivados financieros los llama Warren Buffett, los llama las armas de destrucción masiva financiera. Los detesta. El producto en el cual más fácil es perder el dinero, perder hasta la camisa, es el de divisas. Nadie con un mínimo de sentido común especula, porque eso no es invertir, especula en divisas, porque si en general los mercados financieros, bolsa, acciones y demás son complicados, ya las divisas, los movimientos son totalmente aleatorios y además desmesurados.
Porque hay fluctuaciones que pueden ser muy poco en un día hasta que la divisa te cae un 20% en un día. Eso pasó con el franco suizo hace 3 años o así. Un 20%. Además, bueno, claro, vosotros es que solo conocéis el euro, pero cuando en Europa había 20 y tantas monedas, sí que se especulaba más todavía con las divisas y había auténticas escabechinas. Había escabechinas especulando contra la libra y contra la peseta. Fue una de las grandes fortunas, la de George Soros, la hizo especulando contra la libra, sacando a la libra de la banda de fluctuación que había establecido el Banco Central Europeo. ¿Comprando libros o vendiendo? Pues que las vendía a crédito. Las vendía, hizo que se depreciaran una auténtica barbaridad y llegó a conseguir que el Banco Central británico tirara la toalla, porque se había comprometido a mantener la libra dentro de una banda de fluctuación, pero el tío le puso tal presión a la libra que cogió y tiró la toalla y la sacó de la banda de fluctuación. Se hizo una fortuna ahí y sacó a la libra del mecanismo. ¿Alguna cosita más? ¿Qué se os ocurre? Por ejemplo, hemos hablado de Warren Buffett, por ejemplo, él que tiene tanto poder en los mercados, que es una persona pues, que tiene mucha posición en alguna empresa, sus movimientos bursátiles pueden afectar al mercado de forma que él mismo puede llegar a especular con sus propios títulos. Él tiene ese poder, entre comillas, dentro del gran mercado americano, ¿cómo se dice? Podría tenerlo, pero en realidad Warren Buffett no, porque estas compras que se hacen de grandes paquetes de acciones suelen hacerse muy paulatinamente, no se hacen de la noche a la mañana y según se van adquiriendo participaciones de control hay que informar a los organismos reguladores. Entonces no es fácil que se desequilibre el mercado de las acciones. Pero sí que se puede desequilibrar, sobre todo cuando sales de acciones y cuando entras en terrenos menos regulados. En los años 80 hubo 3 hermanos que se dedicaron a especular con la plata y a base de, bueno, teniendo plata física y teniendo derivados, llegaron a controlar más de creo que 3/4 partes del mercado mundial de plata en circulación. Lo que pasa es que se dio la vuelta al mercado y perdieron, en cuestión de 3 días, perdieron más del 50% del dinero que tenían invertido y era una auténtica barbaridad. Porque se dedicaron a especular con la plata, se les dio la vuelta y bueno, perdieron auténticas barbaridades. Cuanto más sales de los mercados regulados, sobre todo de las acciones y demás, y más entras en temas de derivados, financieros, materias primas, materiales, todo este tipo de cosas, más fácil es que se te lleve la corriente. Y como dice también Warren Buffett, que cuando baja la marea es cuando te das cuenta de quién está nadando desnudo. Y ahí es cuando lo ves. La decisión que toma un analista financiero es distinta cuando invierte su propio dinero o cuando invierte para un cliente. En esa tesitura las decisiones son tan diferentes. Es decir, tú asesoras a un cliente de una forma y para ti actúa de otra. Hay varios temas. Uno es que no hay 2 personas iguales, no hay 2 inversores iguales, con lo cual no existe una receta que valga para todo el mundo. No existe la misma receta para alguien que está ahorrando para la jubilación y que le quedan 10 años y que está invirtiendo lo que consiguió en un ERE que una persona que está empezando a invertir, con lo cual es completamente distinto. Entonces, cada cartera debe ser distinta. Creo que también lo que dices va por otro lado y es que hay muchísimos conflictos de intereses. Entonces, los analistas financieros suelen tener muchísimos conflictos de interés y, bueno, seguramente incluso habréis oído de correos electrónicos que se han filtrado de grandes brokers en los cuales se ríen de los clientes a los cuales le estaban metiendo las acciones que ellos sabían que iban a explotar y se estaban riendo de ellos
porque sus comisiones dependen de venderle esas acciones y esos productos, que yo creo que es por donde vas, que es por donde vas. Entonces volvemos otra vez a dónde están los yates de los clientes, que es algo que existe. Hay conflictos de intereses muy claros e incluso hay análisis y ha habido estudios en los cuales bueno, pues se ha visto que los analistas financieros son bastante más proclives a dar recomendaciones de compra a las acciones que de venta. Tanto más, cuanta más relación puede haber o cuanto más negocio por otras vías puede derivarle la empresa. Y ha habido empresas que también han tomado represalias contra analistas que recomendaban la venta, con lo cual es complicado que un analista recomiende la venta de unas acciones. Es que, no sé, un poco la conversación se aleja un poco más al gremio, ¿no?, de asesores financieros, ¿no? En ese aspecto, creo que si yo soy asesor financiero y estoy asesorando a una persona para, entre comillas, hacerle ganar dinero, ¿yo mi dinero no lo voy a invertir de esa misma manera? ¿No? Pero es que no es... No, le tengo muchísimo respeto a los asesores financieros, entre otras cosas porque yo asesoro a gente. A ver, yo el problema lo tengo con aquellos que no asesoran, sino que venden. Y que venden productos en campaña. Y ese es un problema que se ha dado demasiado en algunos bancos en todo el mundo. No estoy hablando solo de España, estoy hablando de Wells Fargo en Estados Unidos, que ha habido un escandalazo descomunal porque se dedicaban a abrir y cerrar cuentas de clientes y tenían abiertas un montón de cuentas por el hecho de que precisamente los objetivos que les marcaban era eso. Entonces, hay un conflicto de intereses muy evidente y muy claro que hay que considerar y hay que manejar muy bien. El mayor problema es el del cliente que se pone en manos ciegamente de quien le está manejando las inversiones. Ahí es donde el conflicto va a surgir prácticamente con seguridad, con lo cual la idea mía es que hay que ser muy crítico con lo que está haciendo esa persona con tu dinero. Lo que más detesto, o sea, la herramienta más peligrosa que existe es el contrato de gestión discrecional, que es simplemente un contrato en el cual tú firmas que la persona a la cual se lo concedes puede hacer lo que considere más oportuno con tu dinero. Ese contrato no recomiendo que se firme nadie, pero nadie, o sea, nunca, en ninguna circunstancia, en ninguna situación, incluso si a mí alguien me quisiera dar el contrato de gestión discrecional para que yo lo firmara, para que yo lo llevara, yo no lo acepto. Yo no quiero tener ese poder. ¿Porque asumirías más riesgo? Pues posiblemente asumiría más riesgo o al menos tendría esa posibilidad o tendría esa tentación. Entonces, si tengo esa posibilidad y no tengo que pasar por el cliente para que él me autorice la operación, pues yo ahora mismo aquí, en una situación ideal, os diría que no lo voy a hacer nunca. Luego, estamos el 10 de diciembre, me faltan los objetivos, estamos complicados por algún tema o vienen unos facturones que pagar, pues no sé lo que podría hacer. Oye, a mí me gustaría deciros que no, que soy impoluto y un ser de luz. Prefiero deciros que no sé lo que haría, con lo cual prefiero no tener ese poder. ¿Sabéis en derecho cómo se llama el poder general? O hay un poder, hay dos tipos de poder, un poder limitado en el cual puedes hacer una gestión limitada o hay un poder en el cual puedes hacer cualquier cosa. Pues a ese segundo poder se llama el poder de camiseta. Porque literalmente, si tú otorgas ese poder, la persona que lo tiene te puede dejar en camiseta. Pues el contrato de gestión discrecional es el equivalente en el tema financiero al poder de camiseta. Y te puede dejar exactamente igual. Entonces, ni yo lo otorgaría, ni yo querría tener ese poder, querría tener esa posibilidad. Y a día de hoy, después de haber terminado una hora y media, ¿en qué invierte Israel? Pues me estoy yendo hacia la... ¿Qué? No, me estoy... Vale, mira, me estoy yendo cada vez más me estoy yendo hacia la gestión pasiva.
Me está gustando más la gestión pasiva que la activa, porque hay dos tipos de gestiones. La gestión activa es la que trata de batir al índice y trata de ser más listo que todo el mundo. Hay un problema y es que los mercados no son racionales, pero nosotros tampoco. Entonces no debemos albergar demasiada esperanza de poder batirle, de poder ser más listos que todos. La gestión activa trata de batir al índice. Es el equivalente de Warren Buffett o García Paramés aquí en España, o Beltrán de la Lastra, o AZ Valor, Oros. Son pues gestores value que tratan de batir al índice. Paramés lo ha hecho espectacular en los últimos 15 años. En Bestinver ganó un 10% acumulado durante 15 años. Se fue, ha montado sus propios fondos y lleva perdido más de un 25% en apenas año y medio. Lo cual puede ser una mala racha porque el tío ha demostrado que es muy bueno. Pero es muy complicado el conseguir batir consistentemente al índice de referencia. Es muy difícil. Y sobre todo lo que es más difícil todavía es elegir ex ante, de antemano, quién va a ser capaz de batir al índice de referencia. Con lo cual ahora mismo hay una tendencia y hay muchísima gente que estaba simplemente diciendo, mira, me conformo con el empate. Yo voy a comprar la gestión pasiva, que es comprar el índice completo, una porción representativa de todos los índices mundiales y conformarme con lo que gane la bolsa a nivel mundial, sin preocuparme, sin tener grandes esperanzas de ser el mejor. Es una medida un poco más conservadora, ¿no? Para diversificar tu inversión, al máximo. Sí, porque ahí lo que haces es, esa estrategia lo llama Jason Zweig, que es un tipo fantástico, lo llama la estrategia ni lo sé ni me importa. Que es, te preguntas, ¿tú tienes telecomunicaciones? Ni lo sé ni me importa. ¿Tienes Estados Unidos? Ni lo sé ni me importa. ¿Tienes Japón o tienes...? No, porque lo que hace es comprar, de acuerdo con el peso en la economía mundial, pues el índice de Estados Unidos, el índice europeo, el índice español, y decir, yo lo que me voy a conformar es con el rendimiento que dé la bolsa global y no me preocupo. ¿Me ha preguntado alguna cosa más? No, a ver, yo creo que es mucho más interesante si pregunta y si me ponéis a prueba. Dime, por favor. ¿Qué producto financiero le recomendaría a una persona que tiene, por ejemplo, 10.000 euros en una cuenta corriente normal? Sin movimiento ninguno. Es que depende para qué lo quiere. Porque si es el dinero de emergencia que necesitas para el caso de que tengas una situación de desempleo o tengas una necesidad, lo que te recomendaría es dejarlo en esa cuenta. Una previsión a 10 años, 5 años. Pues ahí es lo que te he comentado. Si, empezando a hablar de a 10 años, empezaría a pensar en renta variable y tener un porcentaje alto de ese dinero en renta variable. Puede ser un fondo bien elegido, de los que han estado dando buenos resultados en los últimos años, que puede ser... Es que es complicado darte una gestora como tal. O lo que he estado comentando ahora, gestión pasiva. La gestión pasiva simplemente lo que dice es, yo no voy a tratar de anticiparme al mercado, yo no sé lo que va a pasar, como no lo sabe nadie, con lo cual si Estados Unidos tiene un 40% de la economía mundial, un 40% de Estados Unidos. Si Europa tiene un 30, un 30. Si Japón tiene un 10, un 10. Y entonces eso, hay varias empresas españolas que lo están haciendo y sí te puedo decir que están Finicens, Indexa Capital, Popcoin y alguna más que tienen distintas carteras de gestión pasiva. Esa es una opción, que es una opción que además esos tienen una cosa muy buena, que tienen también planes de ahorro sistemáticos, los cuales pues te envían un recibo a domicilio de 50, 100, 200, 500 euros a la cuenta todos los meses y se va pues acumulando. Lo que sí recomendaría, lo que no recomendaría sería el que ofrece el banco, sobre todo si lo ofrece con campaña publicitaria o si te llama para ofrecértelo. Y no estoy hablando no quiero hablar de ninguno en concreto, ¿vale? Pero sí que hemos visto, no hace mucho, un fondo que había tenido muy buenos resultados los últimos 3 o 5 años, empezó a anunciarse en televisión, empezaron a venderlo muy activamente en las oficinas y resulta que se despeñó
y los clientes han terminado perdiendo un 15, un 20%, pero fácilmente porque entraron en un mal momento. Yo no voy a dar nombres. No voy a dar nombres. Pero sí que hay otro efecto que está muy estudiado, que es el déficit por el comportamiento de los inversores o las pérdidas de rentabilidad. Si comparas la rentabilidad de un fondo de inversión con la rentabilidad que obtienen finalmente los inversores, es muy fácil, es más, casi siempre pasa que haya 2 o 3 o 4 puntos de diferencia entre la rentabilidad nominal del fondo en el año y la rentabilidad que obtuvieron los inversores. ¿Por qué? Porque la gente suele ir a comprar bolsa como quien va a coger el ave cuando ya está saliendo. ¿Sabes? Que cuando el fondo ya ha despegado, cuando ha tirado hacia arriba y cuando dicen, no, es que ha ganado una auténtica barbaridad el año pasado, ese momento es en el que entran, quieren comprarlo, y yo todavía no he visto a nadie coger el ave cuando ha salido corriendo, pero sigue intentándolo la gente. Quiero decir que se suman tarde. Eso es lo que pasa con muchísimas de estas cuestiones. Pues lo primero, leer. Bueno, eso sí lo puedo compartir. Tengo un listado de libros absolutamente descomunal. El problema es que la gran mayoría están editados en inglés. En castellano hay pocos. En castellano recomendaría uno que se llama El inversor inteligente, de Benjamin Graham, que es posiblemente el mejor libro de inversión jamás escrito. Hay otro que es Finanzas personales, de un profesor del IES, se llama Juan Palacios. Es un librito que te lo lees en un rato y te da unas guías fantásticas. ¿Podrían empezar por apuntarse al club de bolsa? Es decir, aquí que hay en cualquier universidad, aquí ya hubo alumnos de área pioneros. No sé si hay un club de bolsa para gente que esté interesada en esto. Puede ser divertido, puede ser interesante el organizarlo, es más. Sí, no, sí, ya lo estaba viendo. Sí, no, sí lo estaba viendo, pero que estaría encantado. Ya, totalmente. El secretario. No, o sea, es interesante, pero es muy interesante, pero por todo lo que aprendes, no de los mercados financieros, de psicología, de negocios, de muchas de las cosas que trata, son luego ya fantásticas para el máster, para cuando decides hacer el máster, para ver cómo se gestiona una empresa, porque en realidad el tema de la inversión financiera es mucho más de psicología y de gestión empresarial que de otra cosa. Parece que conoce el tema muy bien, pero siempre hay cosas que uno que no se llega a conocer completamente. No, que va. Nadie. No. Los mejores inversores, Warren Buffett o los Howard Marks, cualquiera de esos, siguen leyendo 2 o 3 horas al día como mínimo. De todo, memos, pero y no cuentas anuales ni complicados modelos ni nada, no, están leyendo de otros escritores, de otra gente, desarrollo, psicología muchísimo, es realmente interesante. Merece una pausa, ¿verdad?